Lo que debería haber sido un almuerzo tranquilo en el parque Riverside se convirtió en una clase magistral sobre sesgos implícitos, derecho constitucional y por qué algunas personas nunca aprenden que un uniforme no te hace intocable. El oficial no tenía idea de que estaba hablando con el psiquiatra forense jefe que evaluaba a los policías en cuanto a aptitud psicológica. El mismo hombre que había reprobado a 3 candidatos de este mismo precinto en los últimos 6 meses. Antes de continuar, ¿desde dónde nos está viendo ahora mismo? Deje su ciudad o país en los comentarios. Y por favor, denle a ese botón de suscribirse porque lo que sucede a continuación es absolutamente salvaje. No querrá perderse esto. El doctor Malcolm Pierce tenía 52 años, aunque la mayoría de la gente le calculaba menos. Tenía el tipo de rostro que sonreía con facilidad, el tipo de presencia que tranquilizaba a los pacientes en cuestión de minutos. Había sido psiquiatra forense durante 23 años, especializándose en evaluaciones psicológicas de la policía. Evaluaba a los oficiales antes de que fueran contratados. Los evaluaba después de incidentes críticos. Determinaba si eran psicológicamente aptos para portar un arma y hacer cumplir la ley. Era bueno en su trabajo. Realmente bueno. Tan bueno que 3 departamentos de policía diferentes en la ciudad contrataban sus servicios. Había evaluado a más de 2,000 oficiales durante su carrera. Podía detectar trastornos de personalidad, problemas de ira, sesgos raciales y complejos de autoridad en los primeros 20 minutos de una entrevista. Sus informes eran detallados, basados en evidencia y a menudo indeseados, porque Malcolm Pierce no aprobaba las evaluaciones a la ligera. Si un oficial mostraba signos de ser psicológicamente no apto, Pierce lo documentaba a fondo y recomendaba no contratarlo o no reintegrarlo. Algunos departamentos lo amaban por su integridad. Algunos departamentos lo odiaban por la misma razón. En esa tarde particular de miércoles de septiembre, Malcolm estaba sentado en su banco favorito del parque Riverside, comiendo un sándwich de pavo y leyendo el último número de la revista de psicología forense. Había estado haciendo esto casi todos los días laborables durante los últimos 8 años. Mismo banco, misma rutina, misma hora de paz lejos de la intensidad de evaluar los estados mentales de las personas. El parque era hermoso en esta época del año. Los árboles apenas comenzaban a cambiar de color. Una ligera brisa venía del río. Familias con niños pequeños alimentando patos cerca del estanque, corredores en el sendero, paseadores de perros, el ritmo normal de la vida de un parque de ciudad. Malcolm vestía pantalones caqui y una camisa de botones. Su credencial de hospital estaba colgada en su cinturón. Su bolsa de almuerzo estaba a su lado en el banco. Su teléfono estaba en su bolsillo. No estaba haciendo absolutamente nada que pudiera considerarse sospechoso, a menos que contáramos leer revistas médicas como algo inherentemente amenazante. Fue entonces cuando se acercó el oficial Nolan Prescott. Nolan Prescott tenía 29 años, 5 años en su carrera con el Departamento de Policía Metropolitana. Tenía cifras de arrestos decentes. Nunca se había visto involucrado en un tiroteo. Su expediente estaba limpio, excepto por 2 quejas ciudadanas por rudeza, ambas desestimadas después de una investigación superficial. Lo que su expediente no mostraba era el patrón. La forma en que parecía encontrar razones para detener e interrogar a hombres negros en este parque en particular. La forma en que sus detenciones de tráfico se inclinaban fuertemente hacia conductores de minorías. La forma en que escribía informes que siempre parecían enfatizar movimientos furtivos
y comportamiento sospechoso al describir a personas de color. Nadie había mirado lo suficientemente de cerca para conectar esos puntos todavía, pero lo harían. Prescott había estado patrullando por el parque cuando vio a Malcolm en el banco. Más tarde, Prescott afirmaría que estaba respondiendo a informes de actividad sospechosa. El problema con esa afirmación era simple. No había tales informes. Los registros de despacho lo demostrarían. Prescott había visto a un hombre negro sentado solo en un banco y decidió que valía la pena investigarlo. La conversación comenzó exactamente como se describió. Prescott exigió identificación. Malcolm preguntó por qué. Prescott insistió. Malcolm explicó que simplemente estaba almorzando. Pero hablemos de cómo fue realmente esta conversación, porque el subtexto era tan importante como las palabras. «Señor, necesito ver alguna identificación», dijo Prescott. Su tono ya aportaba ese filo de autoridad asumida, no una petición, una orden. El tipo de tono que dice, «Yo mando aquí y usted hará lo que yo diga». Malcolm levantó la vista de su revista. Observó la postura del oficial, la mano apoyada en el cinturón cerca del arma, el lenguaje corporal que gritaba confrontación. Había visto esta presentación exacta cientos de veces en sus sesiones de evaluación. Autoridad compensatoria, agresión innecesaria, signos clásicos de alguien que usaba la insignia para sentirse poderoso. «Estoy sentado en un banco leyendo un libro», dijo Malcolm con calma. «¿Qué hay de sospechoso en eso?» La pregunta era razonable, neutral, no confrontacional, pero Prescott la escuchó como un desafío. «Simplemente cumpla con mi solicitud», dijo Prescott, su voz más dura ahora. «¿Tiene identificación o no?» «Noten la redacción». «No, ¿puedo ver su identificación?» ¿O le importaría mostrarme su identificación?» Simplemente cumpla, como si Malcolm ya hubiera hecho algo que requiriera cumplimiento. Como si el mero acto de sentarse siendo negro fuera suficiente para activar una orden legal. Malcolm dejó su revista con cuidado. Había pasado por suficientes sesiones de evaluación para saber exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Esto no se trataba de actividad sospechosa. Se trataba de un oficial que vio a alguien que no encajaba en su imagen interna de quién pertenecía a este parque. «Soy psiquiatra en el hospital al otro lado de la calle», dijo Malcolm, señalando el centro médico visible a través de los árboles. «Como aquí todos los santos días. Lo he estado haciendo durante 8 años». Era una simple declaración de hechos, una explicación que debería haber puesto fin al encuentro. Una persona razonable habría dicho, «Está bien, disfrute de su almuerzo», y se habría ido. Prescott no estaba siendo razonable. «Eso no responde a mi pregunta», dijo. «Identificación, ahora». ¿Alguna vez has sido interrogado por la policía por no hacer absolutamente nada malo? Deja un comentario y dímelo. Malcolm podría haber mostrado su identificación en este punto. Estaba allí mismo en su billetera. Credenciales del hospital, licencia de conducir, incluso su credencial de consultor para la División de Servicios Psicológicos del Departamento de Policía. Podría haberla sacado, mostrado, terminado todo. Pero Malcolm Pierce no había pasado 23 años evaluando oficiales de policía sin aprender algo importante. Cuando uno cumple con órdenes ilegales, las valida. Uno enseña a los oficiales que pueden exigir cumplimiento sin causa. Uno refuerza el comportamiento exacto que conduce a violaciones de derechos. Así que hizo otra pregunta. «Oficial, ¿bajo qué autoridad legal está exigiendo mi identificación?» La mandíbula de Prescott se tensó. Malcolm lo vio de inmediato. Esa microexpresión de frustración cuando alguien no se doblega fácilmente.
No tengo que explicarme ante usted, dijo Prescott. Esta es una orden legal. La falta de cumplimiento es obstrucción. En realidad, dijo Malcolm, su voz aún tranquila, aún profesional. Según High Bell contra Nevada, necesita una sospecha razonable de actividad criminal para requerir identificación. Estoy sentado en un banco público a la luz del día. ¿Qué hechos específicos y articulables le dan una sospecha razonable de que estoy involucrado en actividad criminal? Prescott no esperaba eso. La mayoría de la gente a la que detenía no citaba casos de la Corte Suprema. La mayoría de la gente simplemente entregaba su identificación y aceptaba el tratamiento que recibía. Hemos tenido informes de robos en esta área, dijo Prescott, cambiando de táctica. Estoy investigando. ¿Qué se robó? ¿Cuándo? ¿Cuál es el número de informe? Silencio. Porque no había ningún informe. No había habido robos. Prescott se lo estaba inventando sobre la marcha, esperando que Malcolm simplemente cumpliera antes de que la mentira se hiciera obvia. Malcolm esperó. Era muy bueno esperando. Años de sentarse frente a oficiales que intentaban ocultar problemas psicológicos le habían enseñado que el silencio era una herramienta poderosa. La gente llena el silencio. Se rebelan. Mire, dijo Prescott, su tono cambiando a algo que probablemente pretendía sonar razonable. Solo estoy tratando de hacer mi trabajo aquí. Este parque, sabe, tenemos muchos problemas. Estoy seguro de que lo entiende. Solo muéstreme su identificación y podrá volver a su almuerzo. Este parque tenemos muchos problemas. Estoy seguro de que lo entiende. El subtexto gritaba. Este parque no estaba destinado a personas como Malcolm. Problemas significaba personas que parecían Malcolm. Estoy seguro de que lo entiende. Significaba que Malcolm debería aceptar su lugar en la jerarquía y cumplir. Malcolm había escuchado este lenguaje 1000 veces en sesiones de evaluación, cuando los oficiales intentaban justificar sus acciones en informes de incidentes que rodeaban el racismo explícito mientras lo impregnaban. En la redacción cuidadosa que pretendía evitar la responsabilidad mientras aún expresaba prejuicios. Estaba cansado de ello. Oficial, voy a explicarle algo, dijo Malcolm. Se me acercó sin causa probable. Exigió identificación sin sospecha razonable. Ahora ha afirmado que hay informes de robos que estoy seguro de que no existen. Está violando mis derechos de la Cuarta Enmienda, y lo está haciendo porque hizo una suposición sobre mí basándose en mi apariencia. La cara de Prescott se sonrojó. Eso no es... ¿Con qué? ¿Con qué? Preguntó Malcolm en voz baja. ¿Qué iba a decir? Prescott se detuvo, pero ambos sabían lo que casi había dicho. Esto no tiene nada que ver con la raza. La negación que todo oficial hace cuando es atrapado perfilando. La defensa reflexiva que demuestra que saben exactamente lo que están haciendo. ¿Cuál es su número de placa?, preguntó Malcolm. No necesita mi número de placa. No está siendo detenido. Soy libre de irme. La pregunta quedó en el aire. Era la pregunta mágica, la que obligaba a los oficiales a tomar una decisión. O me están deteniendo, lo que requiere sospecha razonable, o soy libre de irme, lo que significa que este encuentro es voluntario y puedo terminarlo. Prescott no pudo responder. Si decía que sí, Malcolm se iría y el oficial perdería la cara. Si decía que no, tendría que articular motivos legales para la detención que no tenía. Le pido que proporcione voluntariamente su identificación, dijo finalmente Prescott. Y yo declino su solicitud, respondió Malcolm. ¿Soy libre de irme o estoy siendo detenido? Señor, está siendo difícil.
No, oficial. Estoy haciendo valer mis derechos constitucionales. Hay una diferencia ahora. ¿Soy libre de irme? La mano de Prescott se movió hacia su radio. Malcolm la vio y entendió de inmediato lo que estaba a punto de suceder. Prescott iba a pedir refuerzos. Iba a escalar porque su ego no podía soportar ser desafiado. Antes de llamar a refuerzos, dijo Malcolm, debes saber que soy el doctor Malcolm Pierce. Soy el psiquiatra forense que realiza evaluaciones psicológicas para el Departamento de Policía Metropolitana. Evalúo a los oficiales en cuanto a aptitud para el servicio. He evaluado personalmente a probablemente 100 oficiales de su precinto y todo lo que está sucediendo ahora mismo va a ir en un informe que sus superiores van a ver. Prescott se quedó congelado. Su mano se cernía sobre la radio. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, reconocimiento, miedo, ira, negación. No le creo, dijo finalmente. Malcolm se inclinó lentamente hacia su bolsillo. Sacó su billetera y extrajo una tarjeta de presentación. La sostuvo donde Prescott pudiera verla. Dr. Malcolm Pierce, MDHD, Psiquiatría Forense, consultor de servicios psicológicos de la policía, Departamento de Policía Metropolitana. Prescott miró fijamente la tarjeta. Podía ver su mente trabajando, tratando de averiguar si era real, tratando de calcular cuántos problemas tenía. Puede llamar a la oficina de servicios psicológicos del departamento, dijo Malcolm. Pregunte por mí, lo confirmarán. O puede consultar los archivos de su propio precinto. Evalué a 3 candidatos de su estación en los últimos 6 meses solamente. Reprobé a los 3 por no aptitud psicológica. Escribe Karma, si crees que este oficial acaba de aprender una dura lección. El silencio se alargó. Otras personas en el parque habían comenzado a notar el encuentro. Una mujer con un cochecito se había detenido en el sendero observando. 2 adolescentes en bicicleta habían reducido la velocidad para ver qué sucedía. Un anciano paseando a su perro estaba a unos 20 pies de distancia, escuchando claramente. Prescott era consciente de la audiencia, consciente de que acababa de enfrentarse al evaluador psicológico de su departamento, consciente de que todo lo que había dicho y hecho en los últimos minutos probablemente terminaría en un archivo en alguna parte. Solo estaba haciendo mi trabajo, dijo Prescott en voz baja. No, lo corrigió Malcolm. Estaba violando mis derechos porque hizo suposiciones sobre quién pertenece a este parque. Ese no es su trabajo, eso es sesgo, y es exactamente el tipo de comportamiento que debería descalificar a alguien para la aplicación de la ley. Yo no se trataba de... Prescott se detuvo de nuevo. Cada frase que intentaba construir solo empeoraba las cosas. Malcolm se levantó, recogió su bolsa de almuerzo y su revista. Miró directamente a Prescott a los ojos. Número de placa, nombre, estación. Voy a presentar una queja formal y documentaré este encuentro en mi capacidad profesional como psicólogo policial. Violó mis derechos. Demostró claros signos de sesgo implícito e intentó usar su autoridad para encubrir el hecho de que no tenía base legal para esta detención. Prescott le dio la información. Placa 58439. Oficial Nolan Prescott, DC Singso Precinto. Malcolm lo anotó en el margen de su revista. Luego se alejó. Todo el encuentro había durado 8 minutos. 8 minutos que pondrían fin a la carrera de Nolan Prescott en la aplicación de la ley. Malcolm no esperó hasta llegar a su oficina. Se sentó en otro banco fuera de la vista de Prescott y llamó directamente a la División de Asuntos Internos del Departamento de Policía Metropolitana. Se sabía el número de memoria. Había llamado antes cuando había observado mala conducta policial. Este es el doctor Malcolm Pierce, dijo cuando alguien respondió.
Necesito presentar una queja formal sobre un oficial que acaba de violar mis derechos de la Cuarta Enmienda en el Parque Riverside. Sí, esperaré. El proceso de queja fue fluido porque Malcolm sabía exactamente qué información proporcionar. Fecha, hora, lugar, número de placa, acciones específicas tomadas, violaciones constitucionales específicas, información de testigos. Proporcionó todo en un lenguaje claro y profesional. El tipo de lenguaje que hacía imposible desestimarlo. El detective de asuntos internos que tomó la llamada conocía a Malcolm. Habían trabajado juntos en varias evaluaciones de oficiales. Cuando Malcolm explicó lo que había sucedido, hubo una larga pausa. ¿Lo detuvo?, preguntó el detective. ¿A usted específicamente? ¿Me detuvo específicamente?, confirmó Malcolm. Y basándome en el encuentro, tengo serias preocupaciones sobre su aptitud psicológica para el servicio. Recomiendo una evaluación completa. Iniciar el proceso de investigación de inmediato. Malcolm regresó al trabajo esa tarde. Tenía 3 sesiones de evaluación programadas. Irónicamente, ninguna de ellas era del hielo-sendo precinto. Pero Malcolm hizo una nota para revisar sus archivos de cualquier oficial de esa estación. Si Prescott estaba operando de esa manera, podría haber un problema cultural en ese precinto. La investigación de asuntos internos comenzó esa misma tarde. El detective primero revisó las imágenes de la cámara corporal de Prescott. La cámara había capturado todo el encuentro con perfecto detalle. Las preguntas tranquilas de Malcolm, las demandas agresivas de Prescott, las justificaciones cambiantes, el sesgo implícito en cada palabra y gesto. Luego, el detective hizo lo que Malcolm había sospechado que alguien eventualmente haría. Revisó los datos de detención de Prescott. En 5 años, Prescott había realizado 1,247 detenciones. De ellas, 892 eran de personas de color. Eso era el 71,5% de sus detenciones. En una ciudad donde la distribución demográfica era aproximadamente 42% de personas de color, Prescott estaba deteniendo a ciudadanos de minorías a casi el doble de la tasa que predeciría la demografía. El detective profundizó. De las 892 detenciones de personas de color, solo 198 resultaron en arrestos o multas. Eso es una tasa del 22%. De las 355 detenciones de ciudadanos blancos, 267 resultaron en arrestos o multas. Eso es una tasa del 75%. El patrón era idéntico al que los investigadores encuentran en cada caso de perfilación. Detener a minorías con frecuencia, generalmente sin encontrar nada. Detener a ciudadanos blancos con menos frecuencia, generalmente cuando hay una causa real. Prescott fue llamado para una entrevista al tercer día de la investigación. Se le dijo que trajera a su representante sindical. Sabía que era una mala señal. La entrevista duró 90 minutos. El detective repasó el encuentro paso a paso. ¿Por qué se acercó al Dr. Pierce? Parecía fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? ¿Cómo? No lo sé. Simplemente no parecía que perteneciera allí. ¿En un parque público? Es una zona agradable. Normalmente normalmente hay... Prescott no pudo terminar la frase sin revelar explícitamente su sesgo, así que se detuvo. ¿Qué no suelen ver, oficial Prescott? Silencio. Le pregunto directamente. ¿Se acercó al Dr. Pierce porque es negro? No, quiero decir, no lo hice. No se trata de... Solo pensé. La transcripción de la entrevista mostraría más tarde 17 instancias separadas en las que Prescott comenzó oraciones que no pudo terminar.
Cada una de ellas fue un momento en el que casi admitió el sesgo racial antes de detenerse. ¿Cree que los oficiales como este deberían ser retirados de la fuerza? Déjamelo saber en los comentarios. El detective le mostró a Prescott los datos de detención, los números, los patrones, la evidencia estadística de sesgo. ¿Puede explicar esta disparidad?, preguntó el detective. Prescott lo intentó. Habló de zonas de alta criminalidad. Habló de patrones de comportamiento sospechoso. Habló de su formación e instintos. Nada de eso explicó por qué detenía a personas de color al doble de la tasa y encontraba violaciones a una cuarta parte de la tasa. La evidencia era abrumadora. Prescott había perfilado al Dr. Pierce. Lo había hecho basándose en la raza. Había violado los derechos constitucionales y los datos mostraban que no era un incidente aislado. Era un patrón que había persistido durante 5 años, sin que nadie se diera cuenta o se preocupara lo suficiente como para investigarlo. Al día 12 de la investigación, Malcolm presentó su evaluación profesional. Era un documento de 16 páginas que detallaba los indicadores psicológicos que Prescott había mostrado durante su encuentro. Rasgos de personalidad autoritaria, incapacidad para reconocer errores, reacciones defensivas a preguntas legítimas, sesgo implícito que se manifestaba en la toma de decisiones, juicio deficiente, preocupación excesiva por mantener el dominio, falta de autoconciencia sobre prejuicios. La evaluación concluyó con una clara recomendación. El oficial Nolan Prescott era psicológicamente no apto para el servicio y no debería portar una insignia ni un arma. Era el tipo de evaluación que terminaba carreras, y Malcolm tenía la posición profesional para que fuera válida. El liderazgo del Departamento de Policía Metropolitana revisó todo. Las imágenes de la cámara corporal, los datos de detención, el informe de asuntos internos, la evaluación psicológica de Malcolm, el patrón de quejas que habían sido desestimadas sin una investigación adecuada. Tenían varias opciones. Podrían darle a Prescott capacitación adicional. Podrían reasignarlo. Podrían suspenderlo y esperar que pasara. O podrían hacerlo verdaderamente responsable. Por una vez, eligieron la responsabilidad. El oficial Nolan Prescott fue despedido al día 28 de la investigación. La misiva de cese mencionaba numerosas infracciones de políticas, un patrón de conducta discriminatoria, vulneración de derechos constitucionales y una inestabilidad psicológica para el desempeño de sus funciones, según la evaluación del psiquiatra consultor del departamento. Prescott presentó una apelación. Su sindicato luchó con tenacidad. Argumentaron que Prescott había cometido un error, que merecía una segunda oportunidad y que el cese era una medida excesivamente severa. La Junta de Apelaciones analizó todas las pruebas. Luego, formularon una única pregunta al representante sindical de Prescott. Si reinstauramos a este oficial y vuelve a vulnerar los derechos de alguien, ¿está preparado para que el departamento sea demandado por millones, ya que ignoramos pruebas claras de un patrón recurrente? El representante sindical no pudo responder de la manera que Prescott necesitaba. Se ratificó el cese, pero Malcolm no había terminado. Porque el incidente en el parque no se trataba solo de Prescott. Se trataba de un sistema que había permitido que Prescott actuara de esa manera durante 5 años. Malcolm presentó una queja formal ante la Junta Civil de Revisión de Quejas de la ciudad, no específicamente sobre Prescott, sino sobre la incapacidad del precinto 12 para identificar y abordar el patrón.
sobre las investigaciones superficiales de quejas anteriores, sobre la falta de supervisión que había permitido que los prejuicios de Prescott pasaran desapercibidos. La Junta de Revisión inició su propia investigación. Extrajeron datos de todos los oficiales del precinto 12. Analizaron los patrones de detenciones. Revisaron los expedientes de quejas, entrevistaron a miembros de la comunidad. Lo que descubrieron fue perturbador. Prescott no era una excepción, era la norma. Todo el precinto mostraba evidencia estadística de prácticas policiales sesgadas. Las tasas de detención estaban desequilibradas. Las tasas de arresto mostraban disparidades. Los incidentes de uso de la fuerza se concentraban en vecindarios minoritarios. El precinto tenía un problema cultural, y Prescott era solo un síntoma. La Junta de Revisión emitió un informe demoledor. Solicitaron el reemplazo del comandante del precinto, exigieron nuevos protocolos de capacitación. Requirieron monitoreo independiente de todas las detenciones. Ordenaron la recopilación de datos y la presentación de informes trimestrales. El sindicato de policía lo calificó de extralimitación. La comunidad lo llamó largamente esperado. El ayuntamiento, ante la presión de las organizaciones de derechos civiles y la amenaza de intervención federal, se puso del lado de la Junta de Revisión. Las reformas se implementaron durante los siguientes 6 meses. Algunos oficiales renunciaron en lugar de trabajar bajo el nuevo escrutinio. Algunos ajustaron su comportamiento. Algunos siguieron haciendo lo que siempre habían hecho y se encontraron enfrentando medidas disciplinarias por primera vez en sus carreras. Escriba "finally" si cree que estos cambios fueron necesarios. Malcolm continuó su labor como psiquiatra forense. Su encuentro con Prescott se convirtió en un caso de estudio que utilizaba al capacitar a nuevos evaluadores. Mostraba las grabaciones de las cámaras corporales en presentaciones sobre sesgos implícitos y psicología policial. Continuó almorzando en Riverside Park, el mismo banco, la misma rutina. Pero ahora, cuando los oficiales pasaban en patrulla, asentían cortésmente y seguían su camino. Se había corrido la voz sobre lo sucedido. Nadie quería ser el próximo oficial Prescott. La demanda llegó después. Malcolm presentó una demanda federal por derechos civiles 6 meses después del cese. Su esposa se había mostrado reacia al principio. ¿Realmente necesitamos pasar por todo esto?, había preguntado. Pero Malcolm fue firme. Esto no era opcional. La demanda alegaba vulneración de los derechos de la Cuarta Enmienda, perfilamiento racial, falta de capacitación y supervisión y creación de una cultura que toleraba la policía discriminatoria. Los abogados de la ciudad analizaron las pruebas. Observaron el cese de Prescott, vieron los hallazgos de la Junta de Revisión. Examinaron los datos estadísticos, consideraron las credenciales de Malcolm y su papel como psicólogo policial. Llegaron a un acuerdo rápidamente. Los términos incluían un pago a Malcolm de $680,000 y el compromiso de que la ciudad implementaría reformas adicionales más allá de lo que la Junta de Revisión ya había exigido. Malcolm se quedó con el dinero. Él y su esposa habían estado hablando de jubilarse anticipadamente, quizás comprar un pequeño lugar cerca de la costa. El acuerdo hizo eso posible. Algunas personas criticaron esto, diciendo que debería haberlo donado a la caridad o haber rechazado el pago por principios. Pero Malcolm tenía una visión diferente. «Fui violado», le dijo a un colega que le preguntó. «Mis derechos fueron pisoteados por el color de mi piel. Eso tiene valor. La ciudad necesita sentir las consecuencias financieras de permitir que operen oficiales como Prescott. Si rechazo el dinero,
Les estoy diciendo que las violaciones son gratis. Utilizó parte del acuerdo para establecer un fondo universitario para sus sobrinas. Otra parte se destinó al pago inicial de esa propiedad costera. El resto fue a ahorros para la jubilación. Era su dinero. Lo había ganado al defender sus derechos cuando habría sido más fácil mostrar su identificación y seguir adelante. El oficial Nolan Prescott nunca más trabajó en las fuerzas del orden. Intentó ser contratado en otros departamentos, pero el cese por causa justificada y la determinación de inestabilidad psicológica lo hicieron imposible. La mayoría de los departamentos realizaban verificaciones de antecedentes. La mayoría de los departamentos vieron las señales de alerta. Encontró trabajo en seguridad privada por un tiempo, pero ni siquiera eso duró. Sus problemas de sesgo lo siguieron. Quejas de clientes, incidentes en los que su juicio fue cuestionado. Eventualmente, dejó el trabajo de seguridad por completo. En entrevistas posteriores, Prescott afirmaría que lo habían incriminado, que el departamento lo había traicionado, que el sistema se había vuelto demasiado políticamente correcto. Nunca reconoció su patrón de detenciones. Nunca admitió su sesgo. Nunca asumió la responsabilidad de haber violado los derechos de Malcolm. Algunas personas nunca aprenden. El precinto 12 experimentó cambios significativos, nueva dirección, nueva capacitación, nuevas medidas de rendición de cuentas. Los datos de detención durante los siguientes 2 años mostraron una mejora. No perfección, pero un avance en la dirección correcta. Otros precintos de la ciudad implementaron reformas similares, algunos voluntariamente, otros después de que sus propias investigaciones revelaran patrones parecidos. La grabación de la cámara corporal del incidente nunca se hizo pública según el acuerdo, pero se utilizó ampliamente en la capacitación policial. Los nuevos reclutas la veían como un ejemplo de lo que no se debe hacer. Los supervisores la utilizaban para capacitar a los oficiales sobre cómo reconocer y abordar los sesgos implícitos. Los programas de psicología policial en todo el país agregaron el caso a su plan de estudios. Se convirtió en un ejemplo de libro de texto sobre cómo se manifiestan los sesgos en la policía y por qué la evaluación psicológica es fundamental. Malcolm dio charlas ocasionales en academias de policía y universidades. Siempre contaba la misma historia: el banco del parque, la detención ilegal. El oficial que no pudo articular sospecha razonable porque no existía. Enfatizaba que no se trataba de un mal oficial. Se trataba de sistemas que permitían que los malos oficiales operaran sin control, de departamentos que desestimaban las quejas sin una investigación real, de una cultura que valoraba la lealtad por encima de la rendición de cuentas. Y siempre terminaba con el mismo mensaje: los derechos solo importan si las personas están dispuestas a defenderlos, incluso cuando es incómodo, incluso cuando hay una placa involucrada, incluso cuando la conformidad sería más fácil. El banco del parque donde todo sucedió todavía está allí. La gente se sienta en él todos los días, completamente inconsciente de que fue el sitio de un encuentro que cambió la política del departamento, puso fin a una carrera y se convirtió en un caso de estudio en la reforma policial. Malcolm todavía almuerza allí a veces, aunque ya no todos los días. Cuando lo hace, piensa en esa tarde de septiembre, en el oficial que hizo suposiciones, en los 8 minutos que demostraron que el conocimiento y las credenciales profesionales podían forzar la rendición de cuentas. Piensa en todas las personas que son detenidas sin motivos y que no tienen sus ventajas, no tienen sus credenciales,
No tienen su conocimiento de la ley y del sistema. No tienen la posición profesional para que las quejas prosperen. Por eso hizo lo que hizo, no solo por sí mismo, sino por todos los demás que no pudieron luchar de manera tan efectiva para crear un precedente que obligara al cambio, para demostrar que la rendición de cuentas era posible si se aplicaba suficiente presión. Un hombre, un banco de parque, un encuentro de 8 minutos, una carrera terminada, un departamento reformado. Ese es el poder de negarse a aceptar lo inaceptable. ¿Qué habrías hecho en la situación de Malcolm? ¿Habrías mostrado tu identificación y terminado con esto, o te habrías mantenido firme como él? Deja un comentario y dime qué piensas. Y si esta historia te enseñó algo o te abrió los ojos a cómo funciona realmente el perfilamiento, haz clic en el botón de suscripción. Comparto estas historias porque importan, porque muestran que el cambio es posible, porque nos recuerdan que la rendición de cuentas no es automática. Debe exigirse. Gracias por ver hasta el final.